Bien, buenas tardes. Me ha gustado este momento último, ¿no? Nos habéis dejado bien, con tensión, para afrontar ahora el tiempo de la predicación. Esta mañana no hemos estado aquí, mi familia y yo hemos estado con los hermanos y amigos de la iglesia, la antigua iglesia de Magallanes, se llama ahora Iglesia Viva. Y bueno, os mandan saludos y recuerdos. Algunos los conocéis, otros no. De otros tenéis relación de muchos años con ellos. Y bueno, hemos estado hoy esta mañana también compartiendo la palabra y fue una experiencia muy positiva porque fue la primera iglesia que yo pastoreé con la que tuve la oportunidad de servir cuando llegué recién de República Dominicana aquí. En aquella época era más delgado, era más joven, hace 18 años, era más guapo también. Entonces, bueno, fue una experiencia muy, muy positiva. Y ahora esta tarde estamos aquí para también acercarnos al texto bíblico, Jueces capítulo 13. Y a partir de ese texto vamos a intentar aproximarnos al texto, acercarnos al texto y aprender alguna lección vital, relevante e importante para nuestras vidas como creyentes. Yo creo que en este texto el Señor nos habla hoy en día, ahora explicaré por qué, y creo que es un texto más actual y más relevante que lo que muchas veces podemos llegar a pensar. Pero antes de entrar al texto vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que dirija este tiempo, dirija el acto de abrir su palabra y que prepare sobre todo nuestras mentes y nuestros corazones para recibir esa palabra y ojalá que también nos dé la oportunidad y la decisión. Muy bien, en esta tarde me gustaría hablaros de un personaje del Antiguo Testamento que todos conocéis, incluso los más pequeños. Es el personaje de Sansón. Todos conocemos Sansón, ¿verdad? Y con el personaje Sansón ocurre algo muy parecido a lo que ocurría con Jonás. No sé si os acordáis de que estuvimos dando una serie sobre el profeta Jonás. De Jonás, si tú hablas de Jonás, ¿qué es lo primero que le llega a todo el mundo a la cabeza? La balena, pero que no era una balena, era un pez grande. El texto no dice ballena, dice un pez grande. Pero a todo el mundo le llega, ¿no?, esta imagen. De alguna manera hemos encapsulado a Jonás a solamente la ballena, pero en la serie de estudios que estuvimos dando, intentamos demostrar, espero que lo hayamos conseguido, que Jonás es más que solo la escena de la ballena. Espero que lo hayamos conseguido. Con Sansón ocurre algo muy similar. Cuando mencionamos Sansón, ¿qué es lo primero que nos llega a la mente? El pelo, ¿no? Dalila, el pelo y la fuerza descomunal que tenía. Y nos quedamos solo ahí, ¿no? Y parece que Sansón es solo eso. Un hombre fortachón con el pelo muy largo que dejó que Dalila le cortara el pelo y le engañara, ¿no? Pero Jueces capítulo 13 nos habla de Sansón también, es la introducción, es la primera parte de la historia de Sansón. Y aquí en este capítulo, sobre todo, ahí oculta una extraordinaria lección de vida para los creyentes y las creyentes del siglo XXI. Y ojalá que en esta tarde tengamos la pericia y la habilidad de poder explicarlo y que sea relevante para nuestras vidas. La historia de Sansón se encuentra aquí en Jueces 13, 14, 15 y 16 en una sección que se llama el ciclo de Sansón. Son todos unos capítulos que nos hablan de Sansón. Y lo que nos llama la atención de Sansón, no solamente su fuerza, su cabellera y todo esto, sino que tiene este capítulo 13 que es la introducción a su vida. Sansón es un personaje importante y singular en toda la historia de los jueces e incluso toda la historia del Antiguo Testamento, porque es un personaje sobre el que Dios manifestó su presencia de forma extraordinaria. Dios visitó de manera singular la vida de Sansón. Dios le dio a Sansón la oportunidad de reflejar la gloria de Dios a través de su vida. Dios trató de manera especial con Sansón. Podemos decir que Dios manifestó su gracia en la vida de Sansón, no una ni dos veces, sino en varias ocasiones. Sin embargo, aunque esto sería suficiente para que admirásemos a Sansón como un héroe, la verdad es que en el texto bíblico vemos que Sansón se presenta como el antihéroe,
¿Por qué? Porque aunque Dios manifestó su gracia de manera continua y de manera relevante y extraordinaria en la vida de Sansón, Sansón siempre le dio la espalda a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿conocéis a alguien sobre el cual la gracia de Dios se haya manifestado, pero que le haya dado la espalda a Dios? ¿Conocéis a alguien que haya experimentado el cariño y la gracia de Dios, pero que le haya dado constantemente una y otra vez la espalda a Dios? ¿Conocéis a alguien así? Yo conozco a alguien así. De hecho, veo su rostro en mi espejo cada mañana. Creo que muchos de nosotros podíamos identificarnos con la historia de Sansón y por eso en esta tarde me gustaría animaros, me gustaría invitaros a leer este capítulo 13 del libro de Jueces y encontrar allí lecciones fundamentales e importantes para nuestra vida como creyentes, como seguidores y seguidoras de Jesús en el siglo XXI. Así que me gustaría invitaros a leer este texto y leyendo este texto descubrir unas preciosas perlas que el Señor tiene preparadas para nosotros, aquí escondidas, que muchas veces leemos, pero leemos muy rápido y no nos detenemos a saborearlas y desgustarlas. Así que vamos a leer el texto y vamos a intentar aprender algo de lo que allí dice, ¿de acuerdo? Acompáñame por favor a leerlo. Jueces capítulo 13 es la historia del nacimiento de Sansón. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. 40 años. Es una cifra que aparece mucho en la Biblia, esto de 40 años, nos habla de ciclos. Y había un hombre en Zora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer de Manoa se le apareció y le dijo: he aquí tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Una hermosa promesa que el Señor le hace a esta mujer estéril. Sigue diciendo, versículo 6. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido, diciendo: un hombre de Dios vino, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy imponente. Y yo no le pregunté de dónde venía, ni él me lo hizo saber, ni él me dijo cuál era su nombre. Pero él me dijo: he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel del Señor vino otra vez a la mujer cuando ésta estaba sentada en el camino y Manoa, su marido, no estaba con ella. Por segunda vez se aparece el ángel a la mujer, no al marido. Y la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: he aquí se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Y Manoa se levantó y fijaros que dice la frase: y siguió a su mujer. Esta frase es muy importante para entender el texto. Y siguió a su mujer. Y cuando llegó al hombre le dijo: ¿eres tú el hombre que habló con mi mujer? Y él respondió: yo soy. Y Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor dijo a Manoa: que la mujer atienda todo lo que le dije. Fijaros lo que dice aquí, Manoa le pregunta: ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué contesta el ángel? Ya se lo dije a tu mujer. Eso también es muy importante para entender el texto. Ya se lo dije, hazle caso a tu mujer. Una frase muy importante que viene de parte de Dios. Y el ángel del Señor dijo a Manoa que la mujer atienda lo que le dije: no comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo, que guarde ella todo lo que le he mandado. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor: oye, por favor, permítenos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu alimento. Mas si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoa sabía que era el ángel del Señor.
Y Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos. Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Viendo que es maravilloso. Y Manoa tomó al cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre la piedra del Señor. Y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar, y al ver esto, Manoa y su mujer cayeron con el rostro en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo, en este momento sí que supo que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer con mucho temor, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Versículo 23. Y este es el de los versículos que más me gusta de todo este capítulo. Fijaros, versículo 23. Pero su mujer le dijo, si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Y termina el texto diciendo que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Manedan, entre Zora y Estaol. Este es el principio, la introducción de toda una sección que se llama el ciclo de Sansón, que está en esos capítulos del libro de los jueces. Para entender este capítulo, es un capítulo largo, 25 versículos, no voy a explicarlo versículo a versículo, lo cual sería muy largo, sino que me voy a concentrar en los 4 protagonistas principales de la historia. Vamos a reflexionar brevemente sobre los 4 protagonistas principales de la historia, y viendo lo que ocurre, la relación que hay entre ellos, estoy convencido que podremos entender, desentrañar lecciones importantes y relevantes para nuestra vida, y luego propondremos 3 conclusiones en base a esa lectura atenta de esos 4 protagonistas principales de la historia de esta tarde. El primer protagonista es Manoa, es el hombre de la historia, es Manoa, es el primer protagonista. Pregunta: ¿qué nos dice el texto acerca de Manoa? Lo hemos leído todos, espero que haya sido una lectura atenta, que hayas estado pendientes de lo que dice el capítulo 13 sobre este hombre. ¿Qué nos dice el texto sobre Manoa? Un par de cosas, a ver, que hayáis leído en el texto. ¿Qué nos dice el texto sobre Manoa? ¿Qué? Dudó sobre el ángel, más o menos, ¿no? Tiene ahí algo raro, ¿no? Con el ángel. ¿Qué pasa con esto? Muy bien. ¿Qué más nos dice el texto de Manoa? ¿Qué habéis leído? Que no se quería a su mujer. Es más o menos lo que dice. Sí, hay algo también extraño, ¿no? Oye, explícamelo otra vez. Y el ángel le dice, no, ya se lo expliqué. Muy bien, ¿qué más nos dice? Una última cosa. ¿Qué más nos dice? Manoa le oró al Señor y dijo, Señor, oye, vuelve a aparecerte porque, claro, esto que me dice mi mujer no lo entiendo bien, vuelve a aparecerte porque a ver qué ocurre, ¿no? Muy bien, fijaros, de Manoa, aquí en capítulo 13 de Jueces, sabemos un nombre, ¿no? Es lo primero que se nos dice, un hombre de Dan, de la tribu de Zora, de la región de Zora, de la ciudad de Zora, que se llamaba Manoa. Muy bien. Y si leemos todo el capítulo, nos daremos cuenta de que ocurre algo aquí. Y es que en el capítulo 13, Manoa no sale bien parado. No sale bien parado. Cada cosa que quiere hacer este buen hombre le sale de alguna manera casi como que le sale mal. Por ejemplo, Manoa sí que ora, le pide a Dios que vuelva a enviar a su enviado, lo vuelve a enviar, pero fijaros, el ángel del Señor todas las veces se aparece a la mujer, no al hombre. El hombre era el que tenía que representar a su familia delante de Dios, pero no se aparece a Manoa, se aparece a la mujer de Manoa. Y cuando Manoa quiere, de alguna manera, coger el monopolio de la relación con el ángel que le dice, ya se lo dije a tu mujer, hazle caso a ella, sigue lo que le he dicho a ella. ¿No? Este es un principio fundamental para la vida, ¿no? Para los hombres, es una gran lección para los hombres. Hazle caso a lo que le dije a tu mujer, hazle caso a la mujer, ¿no? Y si haces caso a la mujer, vivirás mejor, ¿no? Es un principio fundamental de vida. Muy bien.
Otra cosa más. Manoah quiere saber el nombre del ángel bueno, del enviado de Dios. Quiere saber el nombre del enviado. Y él le dice, no te lo voy a decir. No te voy a decir el nombre. Aquí dice que el nombre es maravilloso, o otras versiones dicen que es incomprensible. Maravilloso o incomprensible. La idea es que este personaje, este enviado de Dios, no tiene nombre. Esa es la idea. Este enviado de Dios no tiene nombre. Y aunque Manoah insiste que quiere saber su nombre, él le dice, no te lo voy a decir porque yo no tengo nombre. Es incomprensible. No podrías entenderlo. Así que, de alguna manera, el texto lo que nos da a entender es eso, que este enviado de Dios no tiene nombre. Y para terminar, lo último que nos dice el texto sobre Manoah es que Manoah no tiene una comprensión teológica acertada. Alguna vez hemos hablado de esto. Gente que tiene una correcta teología, pero una praxis negativa. Manoah tiene una teología incorrecta. No comprende exactamente lo que está ocurriendo, porque cuando él ve al ángel del Señor subirse en el humo del holocausto hacia el cielo, a Manoah le entra un pavor tremendo y dice, vamos a morir, porque hemos visto a Dios. Sin embargo, el versículo 23, el que os he dicho que me encantaba, ¿qué ocurre? Que la mujer es que le tiene que corregir teológicamente y decirle, no. ¿Veis? O sea, Manoah no tenía un buen día. Este día no era el mejor día para el pobre Manoah, la verdad. En todo el capítulo 13 no se le deja como un gran personaje, todo lo contrario. Cada cosa que intenta hacer, al final no le sale bien al pobre Manoah. Así que, bueno, a veces pasa esto, ¿no? Que no tenemos nuestro día. Pues este no era el mejor día de Manoah. Muy bien, ese es el primer personaje, Manoah. Segundo personaje de la historia, la mujer de Manoah. ¿Qué nos llama la atención de la mujer de Manoah? Otra vez, decidme, explicarme, cuando habéis leído el texto, habéis escuchado el texto, ¿qué os ha llamado la atención? ¿Qué os llamó la atención de lo que dice el texto sobre la mujer de Manoah? Que creyó enseguida lo que le dijo el ángel, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Esto es lo más importante. No dice el nombre de la mujer. Dice el nombre de Manoah, el nombre de Sansón, pero no dice. Es una mujer invisible. No conocemos su nombre. Otra cosa más. Una última cosa. ¿Qué os llama la atención de esta mujer? ¿Algo más? ¿Sí? ¿No? ¿A la una? ¿A las dos? Adjudicado. ¿No? No, y desde que recibió la noticia, salió corriendo y fue a comentárselo a su marido porque era motivo de alegría. Era motivo de alegría porque esta mujer era estéril. Y la esterilidad en las tierras bíblicas, en este momento de la historia de Israel, era prácticamente lo peor que le podía pasar a una mujer. Ya lo hemos comentado alguna vez. En el mundo de la Biblia, el objetivo número uno de las mujeres era dar a luz. Ese era el objetivo número uno. El objetivo número uno es que la mujer pariera hijos sanos, hijos fuertes, cuanto más hijos mejor, y que esos hijos luego crecieran y llevaran buen nombre a la familia. La subsistencia de la familia, de todo el clan, de toda la tribu y de todo el proyecto de Dios se sustentaba sobre el hecho de que nacieran niños judíos, de que nacieran israelitas. Y si no nacían israelitas, entonces el proyecto de Dios se caía. Con lo cual, la mujer tenía una misión muy importante, dar a luz. De manera que las mujeres que no daban a luz eran estigmatizadas, estéril. Era de las peores cosas que podía experimentar una mujer israelita. De hecho, era tan grande la vergüenza que pasaba una mujer estéril que en muchas ocasiones en la Biblia, si os acordáis, las mujeres, llevadas por la desesperación, le dicen a su marido, oye, yo no puedo tener hijos, pero mira, aquí está mi criada, mi sierva, ten hijos con ella, para que así de alguna manera, el nombre de la familia continuase. Y así tenemos el caso de Sara, el caso de Lea, el caso de Rebeca, tenemos todos estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque la esterilidad era una vergüenza muy grande. Y esta mujer, esta protagonista de la historia de esta tarde, era estéril. Ahora, imaginaos la vergüenza,
la tristeza y el estigma de esta mujer. La situación complicada que tenía que vivir, experimentando la esterilidad, sabiendo que no podía darle hijos a su marido y que de alguna manera esto se vivía como símbolo de castigo de parte de Dios. Y a esta mujer, estéril y sin nombre, Dios la visita. Y no una, sino 2 veces. ¿No os parece maravilloso esto? A una persona marcada por la ignominia, la vergüenza y la marginación, Dios la visita. Ya os estoy adelantando la primera conclusión. Dios es un Dios que visita a la gente marginada, a la gente estigmatizada. Esa es la imagen del Dios en el que creemos. Es una mujer sin nombre, pero aún así Dios la visita. Otra característica de la mujer, aparte de que creyó, perfecto, es que tiene la teología correcta de los dos, de Manoa y de su mujer, sin nombre, no sabemos el nombre de ella, tiene la teología correcta, versículo 23. Ella es la que comprende, dice, vamos a ver, Manoa, tú eres el hombre, el patriarca, el hombre de la casa, tú eres el que deberías enseñarnos la ley de Dios, ¿no? Aquí a la casa, pero no has entendido lo que ocurre. Si Dios nos quisiera matar, no habría aceptado nuestra ofrenda, no nos había demostrado esto, no nos habría dado esperanza. Así que, de alguna manera, dentro del texto, vemos que a Manoa se le dibuja como alguien que no había comprendido lo que está ocurriendo, sin embargo a su mujer, estéril, marginada y sin nombre, es la que realmente entiende y conoce lo que Dios está haciendo. Muy bien. Luego hablaremos un poquito más sobre esto. Muy bien, el tercer personaje de la historia, Sansón. Yo le he llamado Sansón nonato, porque aún no había nacido, o sea, nace al final del capítulo. Mientras se desarrolla la historia del capítulo, Sansón no ha nacido, así que le llamaremos Sansón nonato, ¿vale? Aún no ha nacido. Vale. De él se nos explica que será consagrado a Dios desde el nacimiento. Y esto es una cuestión muy interesante, porque es probablemente el único personaje en toda la Biblia del que se nos diga que estará consagrado de una manera especial a Dios desde antes de su nacimiento, de manera tal que no solamente él tenía que observar unas reglas de abstinencia muy radicales, sino incluso su madre durante el tiempo de gestación. Las reglas son muy claras. No tomar nada que provenga del fruto de la uva, ningún licor, ningún vino, ni nada por el estilo. No tocar o comer nada que fuese inmundo. Y en el caso concreto de Sansón, no cortarse el pelo. Esos eran los signos de la dedicación a Dios. Y la promesa era que sobre este niño, sobre este personaje, sobre Sansón, la gracia de Dios iba a venir de manera muy especial, de manera que a través de él, a partir de él, Dios iba a sacar al pueblo de Israel de 40 años de esclavitud de los filisteos. Así que merecía la pena, ¿verdad? O sea, hace 40 años que el pueblo está sometido bajo el yugo filisteo. Y Dios elige a este niño, a Sansón nonato, para empezar a liberar al pueblo. Y para que quede clara la identificación de Dios con este proyecto salvífico, el niño tendría que tener unas marcas concretas. Abstenerse de cualquier tipo de licor, no tocar nada que fuese inmundo o impuro y no cortarse el pelo. Hay un cuarto voto, que es el de no tener relaciones sexuales nunca en su vida. Pero en principio no se nos dice nada en la historia de Sansón. El tema es que, fijaros, son 3 votos muy claros que el ángel le dice que tiene que cumplir este niño. Y lo que nos llama la atención es que los 3 votos, Sansón no los cumple. Se salta los 3 votos. No solamente bebe en las fiestas, unas fiestas que organizaba, toca un animal inmundo, el cadáver de un león, tocó porque mató a un león, luego al otro día pasó por allí y las abejas habían hecho un panal de miel en el cadáver del león y Sansón se acercó y cogió ese panal y se lo comió. Es decir, tocó algo inmundo. Y luego conocemos la historia de Dalila, que le cortó el pelo. Es decir, un hombre sobre el que la gracia de Dios se había manifestado de manera poderosa en repetidas ocasiones, un personaje singular, porque ningún otro personaje del libro de los jueces recibe la visita de Dios como Sansón. Sin embargo, a pesar de eso,
Sansón le da una y otra vez la espalda a Dios. Si Dios fuese como nosotros, ante la actitud de Sansón de darle la espalda, Dios también le habría dado la espalda a Sansón. Pero la historia de Sansón no termina así. No voy a adelantarlo, bueno, todos lo conocemos, pero es parte también de las conclusiones que quiero proponer. Así que luego vamos a ver cómo termina la historia de Sansón. Muy bien. Y cuarto y último personaje. Hemos hablado de Manoa, hemos hablado de la mujer, no tiene nombre, la mujer de Manoa, hemos hablado de Sansón y ahora hablaremos del enviado de Dios, del ángel del Señor. Muy bien. Es muy interesante la historia de Sansón porque en esta historia vemos a Dios visitando a una pequeña familia de una pequeña tribu, de una pequeña región, donde había un hombre muy despistado, Manoa. En ese sentido me identifico mucho con Manoa, es un hombre muy despistado. Una mujer estéril, sin nombre. Y allí Dios visita a estas personas. Por eso el título de la reflexión de esta tarde es Dios visita a nadie. Dios visita a los que no son nada, a los don nadie. Y este ángel de Dios rompe por completo los estereotipos teológicos de la época. Porque lo que se esperaría es que el ángel, si va a visitar una familia, ¿a quién se tenía que aparecer? Al hombre, que era el sacerdote del hogar, la persona con la dignidad para recibir la visita de Dios. Sin embargo, el ángel no se aparece a Manoa, se aparece a la mujer sin nombre. Y no una, sino 2 veces. Y lo curioso es que cuando al final sí que se establece una relación entre Manoa y el ángel, y Manoa le dice, bueno, pues al menos dime tu nombre para agradecerte cuando esto que has dicho se cumpla. El ángel le dice, Manoa, no tengo nombre. Y aquí llegamos al clímax de todo el capítulo. Todo el capítulo está redactado de manera que este es el clímax, como cuando estás subiendo una montaña que estás exhausto, ya no puedes más, pero te faltan pocos metros y por fin llegas a la cima, y cuando llegas a la cima y ves todo el valle, te invade una sensación indescriptible, pues es justamente este momento del diálogo entre Manoa y el ángel, el clímax de toda la historia, porque esto que le dice el ángel es la clave de lectura para entender todo el capítulo. Así que si hasta ahora te has distraído y no me has prestado atención, este es el momento de prestar atención. ¿De acuerdo? ¿Sí? El ángel le dice, no tengo nombre. Hay 4 personajes principales: Manoa, la mujer, Sansón y el ángel. ¿Cuáles tienen nombre? Manoa y Sansón. ¿Cuáles no tienen nombre? ¿Cuáles no tienen nombre? La mujer y el ángel. Así que textualmente, desde el punto de vista del escritor que compuso, que escribió, que narró la historia de Sansón, está de alguna manera poniéndonos en el mismo nivel al ángel y a la mujer sin nombre. Son los 2 personajes sin nombre de la historia. Lo que nos está diciendo esto es que la indignidad de la mujer estéril, marginada y sin nombre se compensa con la visita de Dios a alguien que no tiene dignidad y que experimenta vergüenza. Dios se asemeja, se compara, visita y se identifica a los que no son nada, a los que no son nadie. ¿Os suena un Dios así? ¿Os suena a alguien haciendo esto? Jesús de Nazaret, Marcos capítulo 1, cuando Jesús sana a un leproso. ¿Os acordáis de esta historia? Jesús está por allí en las afueras de Jericó, quiere entrar a Jericó, le sale al encuentro un leproso, le dice, Jesús, por favor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Albert, sube aquí por favor un momento, que me vas a ayudar a explicar esto, porque es una escena muy plástica, muy visual. Y quiero explicarlo de esta manera. Por favor, Albert, gracias por ayudarme a explicar esto. Jesús
Yo soy Jesús, es el leproso. Lo siento. Vamos allí. Marcos, al final del capítulo 1. Jesús está por allí, en Jericó, en las afueras de Jericó. Hay un leproso que le dice, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, sé limpio. ¿Y qué hace? Le toca. Y dice el texto que al momento la lepra desaparece. Muy bien, muchas gracias. Vale, ya está. Al momento la lepra desaparece y el hombre queda limpio. Pero la escena no queda ahí. O sea, normalmente, claro, es un milagro de sanidad, perfecto, el hombre está limpio, se va, perfecto, todo un happy end, un final feliz. Pero la escena no queda ahí. ¿Sabéis cómo acaba la escena? Diciendo que Jesús ya no podía entrar en las ciudades. La pregunta es, ¿por qué Jesús no puede ya entrar en las ciudades? Porque ha tocado a un impuro. Y al tocar a un impuro, él se transforma en impuro. Ese es el Dios en el que creemos. Un Dios que se identifica tanto con las personas marginadas, con las personas necesitadas, con los enfermos, que baja hasta el fondo, baja hasta el barro y se pone al mismo nivel de nosotros para rescatarnos, para elevarnos y para dignificarnos. Ese es en el Dios en el que creemos. En un Dios así, yo sí creo. En un Dios así merece la pena creer. Muy bien, tenemos los 4 personajes. Manoa, la mujer sin nombre, Sansón y el ángel del Señor. Y hemos visto las interacciones de esos 4 personajes. Ahora, una vez analizadas las interacciones de esos 4 personajes, me gustaría proponeros 3 conclusiones en relación a estas interacciones que hemos visto en esta tarde. La primera conclusión ya la hemos ido mencionando, pero queda mejor tenerlas así todas ordenaditas al final de la disertación de la charla de esta tarde. Las 3 conclusiones que yo os propongo a partir de la lectura atenta de Jueces capítulo 13 es, primero, cuando Dios quiere hacer algo importante, fijaros, es una constante en la Biblia esta, ¿eh? Cuando Dios quiere hacer algo importante, siempre empieza a tratar con las mujeres. Siempre. Visita a las mujeres y siempre empieza a tratar con ellas. Es lo que hay, Benjamín, lo siento. No es justo, pero es una constante a lo largo de toda la Biblia. Dios tratando con las mujeres. Cuando va a hacer algo importante, cuando va a redimir a su pueblo, cuando va a liberar a su pueblo, cuando va a visitar a su pueblo, Dios empieza a trabajar primero con las mujeres. ¿Os acordáis? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, que se habían cumplido los 400 años de esclavitud de Egipto y ya era el momento de salir de allí. Dice el texto que el pueblo clamó al Señor, Dios escuchó su clamor y entonces empezó a mover las piezas para sacar a su pueblo. ¿Cuáles fueron las primeras personas con las que Dios trató para sacar a su pueblo, para liberar a su pueblo? Las primeras personas, ¿os acordáis? Sí, lo vimos hace poco en la escuela dominical. No, antes de Miriam incluso. Las parteras egipcias. El faraón le había dicho a las parteras, mirad, cuando nazca un niño judío, un niño hebreo, le miráis el sexo, si tiene genitales masculinos, lo matáis, y si tiene genitales femeninos, dejáis que viva. Y las parteras dijeron, sí señor, lo que usted diga señor. ¿Y qué ocurre? Que dice que Dios había puesto temor en el corazón de las parteras y no obedecieron al mandato del faraón. Qué bonito esto. Desobedecer a los hombres para obedecer a Dios. Desobedecer a los hombres para obedecer a Dios. Y dice que entonces, por esto, Dios bendijo a estas mujeres. Es decir, cuando Dios empieza, va a ser el gran acto redentor y liberador de toda la historia del Antiguo Testamento, que es el éxodo de Egipto, Dios empieza a tratar con 2 parteras, egipcias, extranjeras, además. O por ejemplo, cuando Dios se va a encarnar en nuestra historia y va a compartir nuestra historia y va a pisar nuestro suelo y va a experimentar nuestro dolor, nuestra hambre y nuestra desolación, ¿con quién Dios trata? La primera,
con una pequeña adolescente judía. También trata con un sacerdote, también con Zacarías. Pero fijaros, es interesante porque la historia del nacimiento de Jesús también es del mismo género literario que la historia del nacimiento de Sansón, ¿no? La Biblia, cuando nos explica la historia del nacimiento de grandes figuras, más o menos siempre sigue una estructura muy similar. Un ángel que anuncia un hecho maravilloso, duda de algunas personas. Digamos que la estructura narrativa es la misma. Y es una estructura narrativa que nos invita, nos sugiere que para entender la narración tenemos que comparar las historias. Así que para entender lo que ocurre en el nacimiento de Jesús, tenemos que comparar la historia de María y el ángel con Zacarías y el ángel. Así que tenemos a un sacerdote que dominaba la ley, dominaba la Torá al dedillo, y ese sacerdote duda de lo que dice el ángel. También hay una mujer estéril por ahí, ¿veis? Es la misma estructura. Y duda de lo que le dice el ángel. Sin embargo, Dios visita a una pequeña adolescente judía que no sabía mucho de la Torá. ¿Os acordáis que yo os expliqué que las familias judías no enseñaban la Torá a las niñas, ¿no? Ellos preferían quemar la Torá antes de enseñarse a una niña. Esta chica no sabía nada de la ley de Dios, pero creyó la palabra del ángel. Así que muchas veces pensamos que Dios va a hacer grandes cosas con las grandes figuras, los teólogos, los maestros, la gente que sabe mucho de la Biblia, de Dios, ¿no? Y toda esta gente. Y vemos a un Dios que trabaja con gente sencilla, humilde y marginada. Ese es el Dios en el que creemos. Un Dios que cuando va a hacer algo grande, siempre empieza a tratar con las mujeres. Así que, hombres, es lo que hay. Tenemos que hacerle caso a lo que digan las mujeres. Muy bien. Segunda conclusión. Dios es el valedor de los colectivos marginados. Y este texto nos habla de un colectivo marginado dentro del colectivo marginado. Las mujeres, colectivo marginado, y dentro de las mujeres, las que no tienen nombre. Y dentro de las que no tienen nombre, las estériles. Así que es marginado, marginado, marginado. Y en el texto, cuando Manoah quiere apropiarse de la experiencia divina, el ángel que le dice, ya se lo dije a tu mujer, hazle caso a ella. Dios se manifiesta como el valedor de los colectivos marginados. Y eso es lo mismo que encontramos en Isaías 53, en Marcos capítulo 1 que lo hemos explicado, o en Filipenses 2, en aquel himno cristológico tan hermoso que nos habla de que Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta la humillación más límite, y allí murió por nosotros. Se identificó con nuestra bajeza. Cuando nosotros no merecíamos ningún favor divino, Dios en la persona de Jesús decidió darnos ese favor, hacerse como uno de nosotros y bajando a la condición nuestra, elevarnos para que nosotros pudiésemos tener una relación plena con Dios. Dios es el valedor de los colectivos marginados. En un Dios así, hermanas y hermanos, en un Dios así, yo quiero creer. Y en tercer y último lugar, Dios nos muestra en la historia de Sansón que a pesar de los problemas, de la incomprensión, de las crisis o de la experiencia de marginación, el Dios en el que creemos es un Dios que jamás, y lo subrayamos, jamás nos abandona. Esa es la historia de Sansón. Si yo tuviese que resumir la historia de Sansón, diría así, la historia de Sansón es la historia de un Dios que jamás nos abandona. El ángel le dice muy claro a la familia de Manoah. Dice, este niño tendrá que actuar de esta manera y de esta manera. Y si hace esto, Dios a través de este niño va a empezar a liberar al pueblo de la opresión de los filisteos. Y Sansón creció con esta presión en sus hombros, sabiendo que era el elegido de Dios para liberar al pueblo de la opresión filistea, pero que su vida tenía que marcar un estilo de vida concreto. No tomar licor, no tocar nada inmundo y no cortarse el pelo. Sin embargo, toda la historia de Sansón es la historia de las borracheras de Sansón, de los excesos de Sansón, de las mentiras de Sansón, de la relación de Sansón con mujeres filisteas y al final de la historia de Sansón cortándole el pelo. Los filisteos, le cortó el pelo, los filisteos prendieron a Sansón, le sacaron los ojos y lo pusieron en un molino a moler trigo. ¿Sabéis quiénes eran los que tenían que moler trigo? No eran ni siquiera los esclavos, eran los animales de granja.
Esos eran los que tenían que moler trigo. Así que cuando a Sansón lo humillan así, le están diciendo, tú no eres ni siquiera una persona. Eres como un animal. Han deshumanizado completamente a Sansón. Sansón le da la espalda a Dios y el pago que recibe es la deshumanización. La historia de Sansón podría acabar ahí, en la experiencia de pecado, no hacerle caso a Dios, castigo de Dios, podemos interpretarlo así, deshumanización, y la historia de un gran héroe se nos acaba en el sótano de un molino, dándole vueltas a la piedra de molino, convertido en un animal. Y posiblemente si tú y yo hubiésemos escrito la historia de Sansón, habríamos acabado allí la historia, porque Sansón se lo buscó, ¿no? Podríamos pensar eso. Sansón, hombre, tú tenías muy claro lo que tenías que hacer y no lo hiciste, así que luego no vengas llorando. O sea, esto que te está pasando, te lo buscaste tú, hijo. Ya está, no llores, ¿no? Tú y yo seguro que con nuestra idea de justicia habríamos acabado allí la historia de Sansón. Pero ¿sabéis qué? Que el Dios en el que creemos no dejó a Sansón allí. Dice el texto que estando allí en esa situación, Sansón se acordó de Dios. Clamó a Dios. El pelo le creció y le volvió la fuerza. Fue a donde estaban los filisteos reunidos, en el templo de Dagón, es un dios mitad dragón, mitad pez, y allí derrumbó el templo de Dagón y mató a los filisteos. Es decir, en el último suspiro, en el último aliento de la vida de Sansón, él al final cumplió la misión que Dios tenía para él. Pero fijaros, Dios oyó su oración allí en el pozo, allí en el sótano, allí deshumanizado. Dios oyó la oración de Sansón y le devolvió la dignidad y cumplió su promesa. Así que el Dios en el que creemos es un Dios que no nos deja en el foso, no nos deja en el pozo. Es un Dios que nunca, nunca, nunca nos abandona. No importa las crisis que estemos experimentando, no importa cuán bajo creamos que hemos caído, el Dios en el que yo quiero creer, en el Dios en el que yo quiero que mis hijos crean, el Dios en el que yo quiero que esta iglesia crea y esta iglesia alabe, adore y explique, es un Dios que jamás, jamás, jamás nos abandona. ¿Me acompañáis a hacer una oración, por favor? Señor, muchas gracias porque te revelas a nosotros como un Dios que se identifica con tu pueblo, que te identificas con la humanidad marginada, la humanidad oprimida, con aquellos que no son nadie, aquellos que no tienen nombre, aquellos que experimentan vergüenza y deshonor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque la experiencia de los que estamos aquí es la experiencia de personas que en algún momento te hemos dado la espalda. Pero a pesar de eso, tú siempre te has mostrado paciente con nosotros. Y cuando elevamos nuestra voz, nos escucha, Señor. Así que muchas gracias. Gracias porque eres un Dios que jamás nos abandonas. Muchas gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes.